Mencionamos en la lección anterior que después de insertar un gráfico estadístico en Word, podemos modificar los datos que deseamos, así como los parámetros que se indican como el título, porcentajes, cantidades y más, de modo que el gráfico sirva para mostrar la información que necesitamos. Seleccionamos el gráfico, es decir, hacemos clic sobre él, podemos visualizar al lado derecho, en la esquina superior, 4 pequeños botones o iconos cuadrados, donde lograremos ajustar el tamaño, elegir un color predeterminado. Adicional a eso podemos colocar cuadros de textos o figuras. El primer botón, opciones de diseño, sirve para organizar el gráfico y el texto del documento. Al hacer clic sobre él, se despliega una lista con diferentes estilos de ajustes que podemos elegir. El siguiente botón, que es el segundo, es el botón Elementos de gráfico. Permite mostrar o ocultar y dar formato a elementos, como por ejemplo a los títulos de eje, a los ejes, al título del gráfico, entre otros. Y el tercer botón, que es el botón de estilos de diseño, personaliza la apariencia del gráfico para cambiar rápidamente el estilo o el color. El último botón, que es el botón de filtros de gráfico, que tiene la forma de una copita o de un embudo, es una opción más avanzada que permite mostrar u ocultar datos en el gráfico. Si necesitamos activar o desactivar elementos del gráfico, primero tenemos que hacer clic sobre el gráfico, luego dirigirnos al segundo botón Elementos del gráfico. Al hacer clic, se va a desplegar al lado derecho una lista de elementos del gráfico. El primero en la lista es ejes, que nos va a permitir activar y desactivar los ejes. Si hacemos clic sobre él y desactivamos, podemos ver que desaparecen los valores de los ejes X e Y lo recomendable siempre que esté activo, para poder mostrar la información. Al lado derecho hay una flechita que al hacer clic podemos visualizar que desde acá podemos configurar y desactivar individualmente ya sea el eje Y o el eje X o ingresar a más opciones. El segundo es títulos de eje. Si activamos, nos va a permitir colocar nombres a los ejes Y y al eje X si necesitamos. En este caso lo voy a dejar desactivado. Luego tenemos título del gráfico. Al hacer clic en la flechita derecha, podemos personalizar la posición. Podemos colocarlo encima del gráfico como está ahorita o superpuesto centrado o ingresar a más opciones. Si seleccionamos más opciones, se activa a la derecha el panel del formato del título del gráfico. Y en la parte superior podemos visualizar dos pestañas, opciones de título y opciones de texto. La primera, que es opciones de título, nos va a permitir colocar un color de relleno, efectos, diseños y propiedades, configurarlo. La segunda pestaña, opciones de texto, acá podremos aplicar el contorno y relleno del texto, efectos del texto y también diseño y propiedades, configurarlo. En este caso vamos a configurar solo opciones del título y vamos a aplicarle un relleno. En el baldecito seleccionamos y luego podemos seleccionar en la parte de abajo ya sea un relleno sólido, un relleno degradado, un relleno con trama, con imagen o un relleno sólido. Depende de lo que necesitemos. Voy a elegir, por ejemplo, un relleno sólido y voy a donde dice color, en la parte de abajo, en el baldecito, voy a elegir un color suave para poder mostrar la información. De esta forma, nuestro título ahora tiene un color de relleno. Cerramos el panel de la derecha de formato del título del gráfico y regresamos al botón de elementos de gráfico. El cuarto opción es el elemento de etiquetas de datos, que también podemos elegir la posición de la etiqueta en el gráfico. Al hacer clic en la flechita, podemos visualizar varias opciones donde colocar la etiqueta de datos, que vienen a ser los valores de cada una de las series. Podemos colocarlo en el centro, en el extremo interno, en la base inferior. Al pasar el puntero del mouse por cada una de ellas, podemos visualizar en el gráfico cómo quedaría si activamos esa opción. Lo voy a dejar en el extremo interno para poder visualizarlo.
Luego tenemos la siguiente opción, que es tabla de datos. Si activamos la tabla de datos, pueden visualizar que en la parte inferior al gráfico se ve como la tabla que estaba en la hoja de cálculo del Excel. En este caso se recomienda desactivarlo porque satura y se ve muy sobrecargada nuestro gráfico. Lo recomendable es desactivarlo, pero habrá en algún momento que deseamos activarlo. Simplemente haciendo clic podemos activarlo y otra vez haciendo clic desactivarlo. El siguiente es barra de error, que ayudan a identificar márgenes de error y desviación estándar de un solo vistazo. Podemos incluir en todos los puntos o marcadores de datos de una serie. Podemos también aplicarlo a diferentes tipos de gráfico. En este caso también lo voy a desactivar para no sobrecargar al gráfico. Luego tenemos líneas de cuadrícula, que sirven para hacer más fáciles la lectura de los datos de un gráfico, que muestran los ejes, y podemos mostrar líneas de cuadrícula horizontal o también vertical, activarlas o desactivarlas. Las líneas de cuadrícula se extienden desde los ejes horizontales y verticales en el área de trazado del gráfico que se encuentra detrás de la barra. También podemos mostrar líneas de cuadrícula de profundidad en los gráficos 3D. No se puede mostrar las líneas de cuadrícula para todos los tipos de gráficos que no muestren ejes, como los gráficos circulares y de anillos. En este caso simplemente le vamos a dejar con el vertical. Si activamos el horizontal, pueden visualizar que en la parte de atrás cómo se vería el área del trazado del gráfico. Tanto las líneas verticales como horizontales están activas ahorita. Si activamos el vertical subordinario primario, podemos visualizar cómo va cambiando el área del trazado. Voy a dejar desactivado solamente la primera opción, vertical principal primario, activado, e incluso si lo desactivamos se vería así nuestro gráfico. Vamos a dejarlo mejor desactivado, todas las opciones. Luego tenemos la leyenda, que la leyenda nos va a permitir mostrar el significado de cada serie de datos representada en el gráfico. Es decir, en la parte inferior ahorita se encuentra la leyenda. Administración, que es el de color celeste, significa que las barras de color celeste son de la Facultad de Administración y las barras de color verde pertenecen a Conta, que es contabilidad. De esa forma la leyenda nos muestra información del gráfico. Podemos, desde esta opción de elementos del gráfico, cambiar la posición de la leyenda, colocándola a la derecha o arriba, a la izquierda, inferior como estaba, o ingresando a más opciones, configurar también como colocar el relleno, cambiarle de repente el tipo de letra, entre otros. En este caso vamos a colocarlo en la parte de la derecha para cambiarlo. Luego tenemos el último elemento del gráfico, que viene a ser la línea de tendencia, que nos va a permitir también activarlo o desactivarlo. Cuando activamos nos va a salir el cuadro de diálogo que nos va a indicar a qué serie queremos agregar la línea de tendencias, a qué facultad en este caso. Simplemente si seleccionamos uno de ellos y le damos a aceptar, nos va a mostrar la línea de tendencia. Voy a dejarlo desactivado para no saturar al gráfico. De esta forma nosotros podemos configurar los elementos del gráfico en Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.